Cuando yo llegué esta mañana y vi esas pocas personas, yo dije, no porque yo fuera a predicar y le iba a predicar a 2 o 3, no. Sino porque cuando yo vengo a la iglesia, yo deseo ver a mis hermanos. Yo deseo así sea saludarlos, así sea de lejos. Porque entre otras cosas no nos da ni el tiempo, ni el espacio, ni el momento para saludarnos como quisiéramos, ¿verdad? Entonces, y yo vi qué lástima, y haciendo cuentas, no recuerdo quién fue que me dijo, creo que fue Jocelyn que me dijo, la mitad de la iglesia está enferma. Y eso asusta, no por COVID, o quizá algunos sí estén con COVID, pero con gripe quizás, con algún otro malestar. Y antes de empezar yo quiero saludar a todos los hermanos que están por Zoom, hay bastantes. Está la hermana Alma, Ulises, Carmen, Francisco y Mercedes, creo que Mimi y su familia completa, los Saldúa, Yesenia, Alejandra. Y si me voy a Facebook hay también muchos hermanos. Bienvenidos a ustedes que están acá, gracias por venir. Gracias por escuchar la voz de Dios. Me había olvidado, estoy tan acostumbrada a esto que se me había olvidado que lo tenía puesto. Por escuchar la invitación de Dios de venir. Porque es Él, a través de su Espíritu Santo, que invita, insiste, recuerda, apura. Porque entre otras cosas, al venir a tiempo a la iglesia, el deseo de estar a tiempo no es nuestro. Cuando nosotros deseamos adorar a Dios en espíritu y en verdad, como Él desea que lo adoremos, Él mismo pone todos los que nosotros necesitamos hacer para eso. Así que bienvenidos, hermanos. Ayer veía un video con mi esposo. El pastor Esteban Bohr estaba dando un testimonio de lo que algo le había pasado a él en un campamento en un país de Sudamérica. Y él contó eso rememorando algo que pasó por allá en los años 1900 en Indiana, en un campamento en Indiana. Y él, entre muchas cosas que dijo, a él lo habían invitado a este país a un campamento de jóvenes. Y antes del sermón o del tema de él, hubo un servicio de canto para jóvenes. O sea, no era un servicio de canto para alabar a Dios, porque pareciera que los clasificáramos para jóvenes, para adultos, para niños. No, el servicio de canto es para Dios. Pero bien, lo habían clasificado así, un servicio de canto para jóvenes. Y se extendió 1 hora y todavía el servicio de canto. Pero no era un servicio de canto cualquiera. Era un servicio de canto movido, con luces. Él dice que de la tarima salía humo, y las luces y las cosas. Y él allá atrás, bambalinas, como dice. Y él solo veía a los jóvenes moviéndose, y aquí y allá, y hablando, y sí. Y después venía el tema. Y él allá se sentía tan incómodo, decía yo, ¿cómo voy a predicar a estos jóvenes? Tuvo que cambiar su tema, inspirado por Dios. Cambió el tema que él traía, que era de profecía. Cuando el pastor joven encargado le susurró, le quedan 20 minutos, no puede más porque se fue el tiempo, le dijo. Nada más 20 minutos. Y él decía, ¿qué voy a hacer? Él mismo se hacía esa pregunta, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Cuando él subió a la tarima, pues al púlpito, y vio a esos jóvenes, más de 1000, que estaban tan excitados, tan movidos por la música que habían escuchado, y él comenzó a predicar, ninguno le estaba prestando atención. Todavía tenían ese ritmo de lo que habían escuchado 1 hora antes, durante 1 hora. Y él comenzó a predicar. Pero él dice que nadie, porque aquí donde yo estoy, yo los puedo ver a todos. Yo puedo ver quién se duerme, quién habla, quién no se duerme, quién se agacha, quién no. Y él los veía. Y él decía, ninguno me estaba prestando atención. Y le dolió en su corazón. Pero había un grupo
un pastor de jóvenes con un grupo de jóvenes que apenas escucharon esa música, vieron esas luces y ese humo, se levantaron y se fueron. Amén. Y estos himnos que nosotros cantamos, hermanos, estos himnos que nosotros cantamos, que no se parecen nada a la música que cantan o que se oye en otros lados, porque precisamente somos diferentes. Nos hacen, hermanos, esa es la razón de ser de estos himnos. Nos hace elevar nuestro corazón a Dios y prepararnos para escuchar su palabra. No piense que estos himnos son aburridos. ¿Usted sabe lo que acabamos de cantar? Hay quien vela mis pisadas y mi senda trazará. A las célicas moradas es Jesús quien me guiará. Eso es una oración tremenda, hermanos. Y eso es lo que nos prepara para escuchar la palabra de Dios. Gracias a Dios por los himnos. Gracias a Dios. Porque todavía hoy, aún en medio dentro de nuestra iglesia, hay quienes desean, no sé, parecerse más, lo que hablamos en la lección de escuela sabática. El pueblo de Israel quería un rey como lo tenían las otras naciones, siendo Jehová su rey. Pero ellos querían parecerse a los demás. Pero damos gracias que está ese grupito remanente y yo hago parte y yo estoy segura que usted está seguro que hace parte de ese grupo remanente especial y diferente. Gloria a Dios damos por sus himnos y su palabra. Ahora sí, vamos a comenzar. Continuamos esta serie de estudios sobre el libro de Apocalipsis y sobre las iglesias. ¿Alguien recuerda cuál fue la última iglesia que tratamos, de la que hablamos? ¿Alguien se acuerda? La iglesia número 3. ¿Alguien sabe cuál fue la iglesia número 1? Éfeso, gracias. ¿La siguiente iglesia era cuál? Esmirna. ¿Y la siguiente iglesia? Pérgamo. Amén. Hoy vamos a tratar la iglesia número 4, pero voy a advertirles desde ya, es imposible tratarla. Es imposible resumir 1260 años, que fue lo que duró esa iglesia, en 30, 35 minutos, aunque yo siempre me tomo más. Entonces la vamos a dividir y ya les voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Esta tarde en Sociedad de Jóvenes vamos a hacer una actividad en la parte que me asignaron, que me corresponde. Vamos a hacer una actividad sobre estos temas para nosotros recordar lo que ya hemos estudiado, para no quitarle tiempo al sermón y hacer el resumen, aunque lo voy a hacer cortito. Y la próxima vez que el Señor me permita estar acá, pues hacemos la segunda parte de la iglesia de Tiatira. Vamos a orar. Señor Jesús, nuevamente abrimos tu palabra, oh Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, rogando, Señor, que puedas hablarnos. Rogando, Dios, que sea tu palabra la que sea expuesta. Y suplicando de mi parte, Señor, por favor, nuevamente el perdón de mis pecados. Padre, ayúdame, por favor. Dirígeme y dirige a esta congregación al mensaje que tú deseas traer esta mañana. Danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a poner las diapositivas y vamos a leer. Directamente vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 2. Recuerden, por amor a ustedes lo voy a hacer. La iglesia de Éfeso, la primera de las 7 iglesias a las que Jesús envía cartas a través del apóstol Juan, fue la iglesia deseable. Fue la iglesia apostólica, la iglesia de la era apostólica. Esa iglesia que tenía el primer amor. Una iglesia a la cual nosotros debiéramos apuntar como iglesia. Una iglesia que Jesús felicita. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia. No tolera falsas doctrinas. Aborrece a los nicolaitas, ¿verdad? Pero esa iglesia comenzó a tener problemas
Y fue el reproche de Jesús. Has dejado tu primer amor. Históricamente la siguiente iglesia, recuerden, eran iglesias literales, pero también correspondían a épocas históricas. E históricamente la siguiente iglesia, que corresponde del año 100 al año 313, es la iglesia de Esmirna. Una iglesia completamente perseguida. Todo eso que hicieron los apóstoles en la primera iglesia, lo pagaron los de la segunda. ¿En qué sentido? La expansión del evangelio en la primera iglesia hizo que el imperio romano comenzara a perseguir a la iglesia cristiana. Cristiana. Ojo. ¿Y quiénes eran los que ayudaban a perseguir a la iglesia cristiana? ¿Quiénes eran? Los judíos. Estamos haciendo un resumen. Los mismos judíos ayudaban a entregar a los cristianos. ¿Por qué judíos y por qué cristianos? Ya eso lo hablamos. ¿Quiénes eran los judíos y quiénes eran los cristianos? Por eso Jesús dice en el mensaje de esta iglesia, yo conozco que ahí hay judíos que dicen ser judíos, pero que no son judíos. Había gente muy hipócrita en esa iglesia, bueno, en ese periodo de la iglesia. Pero fue una iglesia que derramó, a la que le fue derramada mucha sangre. El caballo, el jinete del caballo rojo de Apocalipsis 6. Y pasa este periodo de la iglesia donde la sangre de los mártires, dice el espíritu de profecía, era semilla. Entre más cristianos morían defendiendo su fe, más había gente que se hacía cristiana. Pasamos a la siguiente iglesia, la iglesia de Pérgamo. Corresponde desde el año 313 hasta el año 538. La iglesia de Pérgamo fue una iglesia, habíamos dicho, en oscuridad. Completamente oscura. El jinete del caballo oscuro de Apocalipsis 6, del caballo negro, perdón, de Apocalipsis 6. ¿Y qué pasó con esta iglesia? Había un personaje, un emperador. ¿Quién era? ¿Quién era el emperador protagonista de esta iglesia? Constantino. Y Constantino se convirtió al cristianismo, en teoría. Y entonces empezó a mezclar el poder civil, porque él era el emperador, y el poder religioso, porque él se hizo cristiano. Nominalmente, dice el conflicto de los siglos. Y ahí comenzó el acabose de la iglesia. Porque está bien, a la iglesia la dejaron de perseguir, porque el emperador ya era cristiano. Dejaron de morirse los cristianos físicamente, pero empezaron a morirse espiritualmente. Fue una iglesia en oscuridad completa. Empezó a impregnarse la iglesia de todas esas costumbres paganas, de los griegos, y antes de los griegos de los medopersas, y antes de los medopersas de los babilónicos. Las costumbres babilónicas, la adoración a Baal, al dios Sol, que en esta iglesia le denominaron Mitra, fue el problema grave de esta iglesia. Porque adoraban a Dios. Jesús mismo dijo, no puedes servir a dos señores, ¿verdad? Y esta iglesia fue una iglesia en completa oscuridad. Resumen terminado. Comenzamos la cuarta iglesia. La iglesia de Tiatira. Y vamos a leer entonces el mensaje que Jesús le da a la iglesia, a esta iglesia. Vamos a Apocalipsis capítulo 2. Y vamos a leer del versículo 18 al 29. Un mensaje bastante largo. Yo le pido por favor que usted se concentre. De corazón se lo pido. Que se concentre en estos textos. Vamos a leer. Apocalipsis 2, 18 al 29. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti.
que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación. Y a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. ¿Quién es la protagonista principal aquí? ¿De quién está hablando? ¿De quién? Jezabel. Tenga eso en mente. Jezabel. A sus hijos, ojo, heriré de muerte. Y todas, ojo, todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, versículo 24, y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Tremendo. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, y yo también la he recibido de mi Padre. Le daré también la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Miren, cuando yo leí esto por primera vez, yo no entendía nada. Toleras a esa mujer Jezabel, les voy a herir a sus hijos de muerte. No es fácil entenderlo a primera vista, pero usted va a darse cuenta de lo maravilloso que es la palabra de Dios. Ella se explica sola, solita. ¿Qué pasa en Tiatira? ¿O qué era? Bueno, aquí está primero la descripción de Tiatira en cuanto al tiempo, que corresponde al año 538, recuerden. ¿Qué pasó en el año 538? Se estableció el papado. Vamos a hablar de eso. Se estableció el papado. Esta iglesia corresponde desde ese año hasta el año 1798, cuando el papado sufre una herida mortal. Ya Jesús lo había dicho aquí, la heriré y la mandaré a la cama. Lo acabamos de leer. Pero en medio de ese tiempo pasa algo. En el año 1517, justo en ese tiempo en que esa iglesia dominaba, aparece un personaje que corresponde a lo que vamos a hablar en la siguiente iglesia, la iglesia de Sardis, que es Martín Lutero y todos los que con él estuvieron alrededor de lo que llamamos la Reforma Protestante. Surgió aquí. Hay un hilo que conecta esta iglesia con la siguiente. Pero, para efectos de estudiar esto bien, vamos a decir que la iglesia se estableció, Tiatira, en el año 538 hasta 1798. ¿Cuántos años hay de ahí, del 538 a 1798? 1260 años. Y esa época de 1260 años es lo que se conoce como la época de la supremacía papal. Yo quiero dejar claro algo. Yo no voy a hablar aquí en contra de ninguna iglesia. Yo no estoy en contra ni voy a ofender a nadie, no es mi intención. Yo simplemente voy a exponer lo que la palabra de Dios ya expuso. ¿Ok? No, que la hermana Jamie está hablando mal de la... No. Continuamos. Estas son las características de esta iglesia, Tiatira, y de esta ciudad. Tiatira era la más pequeña de las 7 ciudades. Éfeso, Esmirna, recuerden, era la más pequeña. Y recuerde, cada ciudad tenía una característica. A pesar de ser la ciudad más pequeña, Jesús le dirige la carta más larga. Lo acabamos de leer en estos versículos. No habían grandes templos en esa ciudad. No habían grandes edificaciones. En Pérgamo, recuerde, era un centro universitario. Ahí estudió Homero. Recuerde que dijimos, estaba la biblioteca, la segunda biblioteca más grande del mundo conocido después de la biblioteca de Alejandría. Era un centro universitario, Pérgamo.
Esmirna era un centro de culto, había muchos templos. Éfeso era un centro de comercio, al igual que Tiatira. Pero Tiatira tenía algo que no tenía Éfeso en ese sentido, tenía muchas rutas comerciales. Había allí mucho intercambio comercial. Y a raíz de ese intercambio comercial, esa compra y venta, habían también muchas organizaciones laborales. Habían sindicatos. ¿Usted sabe lo que es un sindicato? Una unión, ¿verdad? Un grupo, una colectividad de trabajadores que luchan, pelean por sus derechos ante el que los emplea, ante el empleador. Pues aquí ya en ese tiempo habían ya organizaciones sindicales. Y las más sobresalientes de esa época eran los que producían o tejían la lana, no tejían, producían lana, los que producían ropa, los que producían textiles. Y usted dirá, ¿por qué esto es importante? Ya va a ver por qué es importante. Los tintoreros, los alfareros, los que forjaban bronce, trabajaban con el bronce. En esta ciudad había sindicatos así. Estamos claros, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se presenta Jesús ante esa iglesia? Recuerden, la presentación que Jesús hace en cada iglesia corresponde a la necesidad de esa iglesia. Jesús se presentó ante Éfeso como el que andaba en medio de los candeleros. Eso nos decía a nosotros claramente que hay un santuario en el cielo en donde Jesús está ministrando. Amén. Hermano, no dude de eso. No dude de eso. Jesús está en estos momentos en el santuario celestial, ministrando por usted y por mí, intercediendo por usted y por mí. Cuando se presenta a la iglesia de Esmirna, Él se presenta como el que estuvo muerto y vivió. ¿Por qué? Porque esa iglesia iba a enfrentar muerte a montones. Cuando Él se presenta a la iglesia de Pérgamo, se presenta como el que tiene la espada aguda de dos filos. La palabra de Dios, porque esa iglesia había dejado de estudiar la palabra de Dios. Había adoptado doctrinas falsas. Las que Éfeso rechazó, estas las acogió los nicolaitas, la doctrina de Balaam. Y aquí Jesús se presenta como el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y tiene pies semejantes al bronce bruñido. ¿Qué cree usted que era la necesidad de esta iglesia para que Jesús se presentara de esa manera? Alguien que me diga algo. ¿Qué cree usted que representa ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido? ¿Qué se le ocurre? ¿Qué pasa por su mente? ¿Alguien? Uno de ustedes. Yes. Los ojos ven. Y no son cualquier ojos los que Jesús tenía. Ojos como llama de fuego. El fuego en la palabra de Dios está asociado con juicio. Juicio. ¿Se acuerdan de Sodoma y Gomorra? ¿O han leído lo que va a pasar con este planeta? Cuando se derramen las copas de la ira de Dios y todo eso demás. ¿Con qué va a ser destruido este planeta para poder ser renovado? Con fuego. El fuego representa juicio. Jesús está diciendo, mira, te estoy viendo, te estoy observando y te voy a juzgar de acuerdo a lo que estás haciendo. Por eso el versículo que leímos en Eclesiastés. Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta. Pero encubierta para el ser humano, pero no para Dios. Porque Él escudriña los corazones y sabe y conoce. Y ahora dice, los pies semejantes al bronce bruñido. Vamos rapidito al libro de Salmos, por favor. Salmo capítulo 100. Wow, no recuerdo no apunté el texto, pero sé que es Salmo 100. Permítame un segundito. Bueno, yo creo que lo voy a dejar pasar porque no quiero que me pase lo mismo de la vez pasada. Pero el Salmo 100, en el Salmo 100 habla, creo que es el versículo 3, no lo vamos a buscar, habla de que
Jesús está sentado en su trono y los pies dominan sobre las naciones. Los pies junto con los ojos de Jesús implican un juicio. Y esta iglesia necesitaba ser juzgada, porque esta iglesia había sido, y así se conoce, como la iglesia apóstata. Había apostatado de su fe. Antes de continuar, vamos a hacer un poquito de historia aquí. Vamos a irnos a esta diapositiva, a la número 3. Solamente para dejar claro algo. Cuando dejamos la iglesia de Pérgamo, el imperio que dominaba era el imperio romano. Había fortalecido el imperio romano su brazo político y su brazo militar. Nadie podía derrocarlos, en teoría. Por eso en la estatua que el rey Nabucodonosor sueña de Daniel capítulo 2, Roma era representada por ¿qué metal? ¿Cuál era el metal representado en la estatua que representaba a Roma, en la estatua de Nabucodonosor? ¿Ah? El hierro. Las piernas de hierro representaban al imperio romano. Era fuerte. Y dice en la estatua de Nabucodonosor que los pies de la estatua se empiezan a mezclar con barro. ¿Y salen cuántos dedos? ¿Cuántos dedos tenemos en los pies? 10. Pues bien, esos 10 dedos representan 10 tribus, llamadas tribus bárbaras, que se enfrentaron al imperio romano y terminaron dividiéndolo. Ojo, el imperio romano de Occidente, porque había otro imperio romano, el de Oriente. ¿Quién lo dividió? Constantino. ¿Por qué? Porque él dijo, yo no quiero que Roma sea la capital del imperio, yo quiero que sea Constantinopla. Y trasladó la capital del imperio romano, que era Roma, al oriente. Y se llamó Constantinopla, lo que después nosotros conocemos, o la historia conoce como el imperio bizantino. Pues bien, las tribus bárbaras que habían sido regadas por todos lados se unieron para luchar contra el imperio romano de Occidente. Eso está en la profecía. ¿Y quién empezó a prevalecer después que el imperio romano de Occidente se dividió? El imperio romano de Oriente. El brazo religioso del imperio nunca decayó. Pudo caer el brazo político y militar, como en efecto se dividió en lo que hoy conocemos como Europa. Las 10 tribus bárbaras dieron origen a las 10 naciones europeas que ya conocemos. Pero mientras esto se daba aquí de este lado, del lado del oriente, empezaba a surgir ese brazo religioso. Y a manos de Justiniano, el emperador de ese tiempo, en el imperio de Oriente, se le dio ese poder al papado en el año 538. Cuando Justiniano ayuda a eliminar por completo a la última de las tribus. ¿Cuántas tribus, según la profecía, fueron eliminadas de esas 10? 3, ¿verdad? Pues Justiniano fue el que ayudó a eliminar esas 3. Y una de esas tribus, la última en ser eliminada, que desapareció de la faz de la tierra, fue lo que le dio origen al papado. La eliminación de esas tribus. Eso era la historia que quería contarles, se me había pasado. Entonces, dice Jesús, yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y paciencia. Era una iglesia que trabajaba, independientemente de las doctrinas que estaban empezando a entrar a la iglesia, había un grupo remanente que trabajaba. Había un grupo remanente. Ese amor del que habla Apocalipsis es el ágape, el amor fraternal. Había buenas obras en esa iglesia. Y esta iglesia es la única de las 7, dice, que Jesús encuentra algo que ha hecho mejor que antes. Y por eso la elogia. Pero dice, tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a Jezabel. ¿Quién fue Jezabel?
¿Alguien sabe quién fue Jezabel? La esposa del rey Acab. ¿En los tiempos de qué profeta? Del profeta Elías. Pues vámonos a los tiempos del profeta Elías, por favor. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 16. No podemos entender por qué Jesús le dice a esta iglesia que tolera a Jezabel sin saber quién es Jezabel. Necesitamos saber quién es Jezabel. Primera de Reyes 16, del 30 al 33. Dice: y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y tomó por mujer, ¿a quién? A Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue, ¿quién? Él, el rey, y sirvió a Baal y lo adoró. ¿Quién era Baal? Un dios pagano, el dios Sol. Tenga eso en mente. El dios Sol. Mitra era conocido en la época de la iglesia de Pérgamo. También era el dios de la fertilidad. Por eso todas los cultos que se le rendían a Baal tenían una cosa en común. ¿Qué era? Lo hablamos la vez pasada. Las orgías. Los sacerdotes y las sacerdotisas cometían actos sexuales, por supuesto, impuros, en frente de cualquiera que fuera a adorar a Baal. Y dice que la iglesia de Tiatira tolera a Jezabel. Por supuesto, no es Jezabel la esposa del rey Acab, porque esta mujer murió hacía muchos años, cientos de miles de años, bueno, miles, pero cientos de años. Entonces, ¿qué quiere decir Jesús cuando dice que tolera a Jezabel? Vamos a seguir leyendo. Primera de Reyes 21, y vamos a leer del 25 al 26. Y mire lo que dice el autor de este libro. Versículo 25. A la verdad, mire la aclaración que hace, esto es tremendo. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Porque ¿quién lo incitaba? Jezabel. Su mujer lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Entonces aquí vemos un patrón. Hay un rey, que es el rey Acab, que tiene a su esposa, que es una esposa fornicaria, es una esposa mala, es una esposa idólatra. ¿Qué representa el rey? ¿Qué tipo de poder representa un rey, un presidente, un soberano? ¿Qué tipo de poder? ¿Religioso? ¿Civil? Civil. Un rey representa el poder civil. Ojo, vamos a tener claro eso. Entonces, este es lo que nosotros encontramos, este es el patrón que seguimos en la historia de Jezabel, en la historia del Primera de Reyes. Hay un rey que representa el poder civil, está la esposa del rey, hay un profeta, tiene que haber un profeta, en este tiempo había un profeta, Dios siempre mandaba profetas, y mucho más si el rey era malo ante los ojos de Jehová, él siempre por misericordia mandaba profetas. ¿Quién era el profeta en este tiempo? Elías. Y había también profetas falsos. Si hay un profeta verdadero, hay profetas falsos. Pues entonces vamos a ver quién fue Elías para poder entender por qué Dios le dice o Jesús le dice a la iglesia de Tiatira que tolera a esta mujer Jezabel. Elías, mira lo que significa la palabra Elías, el nombre Elías, qué bonito. Jehová es mi Dios. En un mundo y sobre todo en un momento de la historia donde reinaba la idolatría, Elías significaba Jehová es mi Dios. Tenía mucho que decir ese nombre. No como ahora. Ahora hasta COVID se llaman los niños que nacen.
En Colombia sacaron una lista de los nombres sin, ¿cómo se dice? Los que se llaman igual. O sea, los nombres que son únicos. Nombres sin tocayos. Tocayo se llama al que se llama igual que mí, al que tiene mi nombre. Pues bien, allá en Colombia sacaron al final de este año que pasó una lista de los nombres que nadie más tiene. Hoy en día el nombre por moda se lo colocan a los niños, porque suena bien, porque quizá un grupo pequeño le escoge el nombre a sus hijos porque tienen un significado real, pero en los tiempos bíblicos el nombre se asociaba con el carácter de la persona. Por eso Jacob, el engañador, Dios le cambió el nombre cuando luchó con el ángel. Ya él no podía llamarse más engañador. Y así pasaba con muchos. Pues bien, Elías significa eso, Jehová mi Dios. Por eso Elías, cada vez que se presentaba ante el rey Acab, le decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Él tenía claro quién era su Dios. ¿Qué hacía Elías? Denunciaba la idolatría y la maldad de Acab y su esposa. Elías era esa bandera, era ese estandarte que denunciaba lo que estaba mal en el pueblo de Israel. Tenga eso en mente. Amonestaba al rey y al pueblo a arrepentirse. Elías decía, mira, estás obrando mal, rey. Es más, podemos irnos, no sé si por tiempo lo vayamos a hacer, a la historia de Jezabel, Acab y la villa de Nabot. ¿Han escuchado esa historia? ¿Han leído esa historia? ¿Qué hizo Jezabel? Mandó a matar al pobre campesino porque ella quería esa viña con esas coles o no sé qué era lo que tenía. Lo mandó a matar. Y el pobre rey quejándose, yo quiero esa viña, yo quiero esa viña. Y esta le dice, levántate, tú eres el rey, ya ese hombre está muerto, ve y coge tu viña. Y Elías fue y denunció eso a Jezabel y a Acab. Le dijo, estás haciendo algo mal. ¿Y qué hizo Jezabel? Lo mandó a matar o lo empezó a perseguir. Tenga eso en mente. Ya, eso iba a decir, gracias. Gracias por recordármelo. Yo dije que no lo iba a leer por tiempo, pero ya lo dijimos. Inventó, trajo falsos testigos, falsa gente que habló en contra de Elías. Tenga eso en mente, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque como lo hemos dicho en todas las iglesias, esto va a volver a pasar. Usted va a tener que ponerse de un lado. Usted va a tener que ponerse o decidir de qué lado va a estar, si va a denunciar o si se va a quedar callado, como Elías. Y si usted va a denunciar, usted está en riesgo de perder su propia vida, como Elías. Pero también como Elías, usted va a ser sostenido por Jehová. Me estoy adelantando. Primera de Reyes 18:21. No lo hemos leído. Primera de Reyes 18:21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, mire cómo denunciaba Elías. Él era frentero. Él decía lo que había que decir. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. O sea, Elías no era de los que decía, mira, por favor, date cuenta. Amiga, date cuenta, dicen en Colombia. No. Elías llamaba al pecado por su nombre. Eres un idólatra. ¿Hasta cuándo vas a dejar de ser idólatra? ¿Hasta cuándo? Él era el que animaba al pueblo a que se arrepintiera. Seguimos, Primera Reyes 21, 17 al 19. Dice, vamos a leerlo. ¿No? Esta es la historia de lo que acabamos de leer, de la viña. Y mire cómo denunció Elías esto que hizo Jezabel.
Entonces vino palabra de Jehová a Elías diciendo, levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablará diciendo, así ha dicho Jehová. Mire cómo defendió a Elías. O sea, él no se fue por nada, él fue directo a la denuncia que había que hacer. ¿No mataste y también has despojado? O sea, Elías no le dijo, Acab, ¿qué hiciste? Analiza lo que hiciste. ¿Tú tienes algo que decirle a Dios? ¿Algo mal que hiciste? No. Elías fue directo. Tú mataste a un hombre. Ahora también lo despojaste. Así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Contundente. Uno más, Primera de Reyes 19, 2 al 3. Entonces envió Jezabel, esta es la consecuencia de muchas cosas que hizo Elías que a Jezabel la molestaron. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, mire esto, si esa mujer era mala, sí que era mala. Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Está hablando de aquellos que habían sido muertos. ¿Y qué hizo Elías? El pobre Elías. Digo pobre en este sentido, pero era tremendo hombre de Dios. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. ¿Y a dónde huyó? Se fue, ¿por dónde? Ojo con eso, tenga en mente eso. Se fue por el desierto un día de camino. Bueno, y ahí viene la historia que nosotros conocemos. Y mire lo que él dice en el versículo 14, y lo vuelve a repetir varias veces. El versículo 10 lo dice. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas. Él pensaba que él era el único que había quedado. Pero la primera parte es lo que quiero resaltar. He sentido un vivo celo por Jehová. ¿Lo siente usted? ¿Cuida usted de la verdad que Dios le entregó? ¿Es ese estandarte fiel que Dios necesita para conservar pura esa verdad? ¿O usted se ha dejado seducir por esas doctrinas que hay por ahí que van y vienen? Que no importa la música que se escuche, lo importante es la letra que se diga. Que no importa el día que adores, lo importante es que adores. Que no importa que no des el 10%, lo importante es que des algo. ¿Se ha dejado seducir usted por eso? ¿O ha conservado pura la verdad? He sentido un vivo celo por Jehová. Hermanos, esto es serio. Esto es serio, hermanos. Ahora, este Elías fue el Elías del Antiguo Testamento. Pero hay alguien a quien se le denominó que él vendría en el espíritu de Elías en el Nuevo Testamento. ¿Saben a quién me refiero? A Juan el Bautista. Vamos a ver quién fue este Elías. No que Juan había reencarnado en Elías había reencarnado en Juan, no. Vamos a ver por qué se le dice a Juan que era el segundo Elías o el Elías del Nuevo Testamento. Vamos rapidito, por favor, véala. Bueno, déjalo allí. Lucas 1:17. Vamos al Nuevo Testamento ahora. Lucas 1:17. Nosotros no hemos tocado ningún texto de Apocalipsis de los que debemos tocar para la iglesia porque esto es importante primero. Por eso tuve que dividir el tema. Lucas 1:17. Aquí se le está dando al padre de Juan las instrucciones y le están diciendo quién va a ser ese hijo que él va a tener. Dice Lucas 1:17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. ¿Para qué? Para hacer volver
los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo ¿qué? Bien dispuesto. Juan el Bautista tenía el espíritu de Elías en el sentido de que tenía una misión que hacer, preparar al pueblo para un evento glorioso que era la venida del Mesías. Algo similar tenemos que hacer nosotros hoy. Preparar a este mundo para el evento glorioso que viene, que es la segunda venida de Jesús. Haga la relación. Sigue diciendo Juan 1:21, vámonos ahora a Juan. Juan 1:21. Juan 1:21 dice, y aquí Juan, el mismo Juan el Bautista, no Juan el apóstol, Juan el Bautista deja claro que él no era Elías. Él le dice, le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? ¿Y qué dijo? No soy. No era que él había reencarnado, no era que tenía, no. Él tenía la misma función de Elías en cuanto a anunciar. Mateo 3, ahí atrásito. Mateo capítulo 3. Hermanos, vamos a ponerle atención a esto, a los textos que vienen. Esto está hablando aquí de Juan el Bautista. Mateo 3, 1 al 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, ¿qué es lo que dice? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese mismo mensaje, en nuestros días hoy, debemos anunciarlo. Ya no que el reino de los cielos se ha acercado, ya Jesús, el Mesías, llegó. Pero nuestro mensaje es, arrepiéntete porque Jesús regresa. Ese debe ser nuestro mensaje. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Y vamos a leer Lucas 1. Yo no voy a leer todos los textos de Lucas porque son muchos, pero solamente vamos a hacer una similitud acá. Lucas capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 76 y el 77. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado. ¿Quién es un profeta? ¿Qué es un profeta? Un mensajero. Porque irá delante de la presencia del Señor para preparar el camino. Lo mismo que usted y yo tenemos que hacer. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Pues bien, Juan el Bautista era Elías en el sentido de que estaba enviando un mensaje. Ahora, allá en el tiempo del Antiguo Testamento, si apareció Elías, aparecían los otros personajes, ¿sí o no? ¿Quiénes eran los otros personajes? Jezabel, Acab y los falsos profetas. Ahora, aquí está un Elías, ¿será que no van a aparecer los otros personajes también? ¿Ustedes qué creen? Vamos al libro de Marcos, capítulo 6. Miren, hermanos, esto yo se lo escuché, yo no sé cuántas veces yo escuché este sermón del pastor Bohr sobre esto. Pero yo mañana, tarde y noche escuchaba eso. Yo creo que mi esposo ya se lo sabe de memoria, de tantas veces que lo escuché, para poderlo entender. Porque lo explica de una manera tremenda. Marcos capítulo 6. Usted me va a hacer el favor, va a hacer la tarea conmigo y me va a decir qué personajes hay aquí que son relevantes. Marcos 6, del versículo 17 al 28. Porque el mismo Herodes, ¿quién era Herodes? ¿El rey de dónde? El rey de Judá. El rey de Judá. Herodes era un rey. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel. ¿Por causa de quién? Herodías. ¿Quién era Herodías? Mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. El rey Herodes se casó con una mujer adúltera. Se le hace su familiar, así como el rey Acab se casó con una mujer adúltera, Jezabel.
Y Juan denunció eso. Juan le dijo, no te es lícito casarte con la mujer de tu hermano. Eso no está bien. ¿Y qué hizo Herodías? La mujer de Herodes. Versículo 19. Herodías le acechaba y deseaba ¿qué? Matarle. ¿Era mala esa mujer? Usted se va a dar cuenta ahora que sí que era mala. ¿Era mala Jezabel? ¿Odiaba a Elías por haber denunciado la idolatría? Sí. Esta mujer odiaba a Juan, el segundo Elías, el que venía en el espíritu de Elías, porque denunciaba lo que estaba mal. Entonces, sigo. Herodes temía a Juan. Si nosotros vamos a la historia de Acab, Acab temía a Elías. Acab reconocía quién era Elías, pero él se dejaba influenciar por su esposa. Pues aquí también pasó lo mismo. Esto es fascinante, hermanos. Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo. Ahora, el versículo 21. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando ¿quién? Aquí viene otro personaje, la hija de Herodías. ¿Ustedes recuerdan lo que leímos en los textos de Apocalipsis 2? El mensaje que Jesús le da a la iglesia es que la va a arrojar en cama, la herida de muerte, y a sus hijas. Y dice acá, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él en la mesa. Ojo. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo ¿a quién? ¿Era mala su madre? Muy mala. Dijo a su madre, ¿qué le pediré? ¿Y qué dijo la madre? La cabeza de Juan el Bautista. Entonces, hermanos, ella dijo algo, la hija dijo algo. Le dijo, mamá, ¿cómo se te ocurre pedir eso? Eso está mal. ¿Cómo le voy a pedir yo la cabeza de Juan? No. ¿Qué hizo la hija? Saliendo, el versículo 25, ella entró y prontamente le pidió al rey, quiero que ahora me des en un plato la cabeza de Juan. La hija tenía el mismo espíritu de la madre. ¡Mala! Mire, los padres son los padres y hay que honrarlos. No hay duda de eso. Yo amo a mi mamá, respeto a mi mamá, pero si mi mamá hace algo mal, ¿yo puedo decírselo? ¿O es porque sea mi mamá no lo voy a hacer ver? Por supuesto, el respeto está ante todo. Y esta niña, no sé qué tan niña era, hizo lo que la madre le dijo que hiciera. Ojo con eso. Ya voy a ir terminando, no se preocupe. Hizo lo que la madre le dijo que hiciera. Y mataron a Juan el Bautista. Le llevaron la cabeza en un plato. Así murió Juan el Bautista. No murió como Elías. Elías, usted sabe, fue trasladado al cielo sin ver muerte. Qué interesante. Elías fue trasladado al cielo sin ver muerte. No murió. Juan va a resucitar cuando Jesús regrese. Al igual que Moisés, recuerden, representan dos tipos de personas a la final del tiempo. Los que van a ser levantados cuando Jesús regrese y los llame, y los que vamos, porque yo me incluyo, a estar vivos cuando Jesús regrese. Yo me incluyo, yo no sé. No sé si voy a estar viva, quiero decir. Ahora, tenemos que irnos al Elías de los tiempos de Tiatira y aquí vamos a quedarnos, pero hay que mencionarlo. Vámonos ahora. Recuerden, si se menciona a Jezabel en la historia, en la carta de Tiatira, tienen que aparecer los demás. Porque si apareció en la historia original, si apareció en la historia que leemos de Juan, pues tiene que aparecer acá también. Pues vámonos a Apocalipsis 12. Apocalipsis 12, versículo 3 al 6. Apocalipsis 12. Ay Dios, aquí viene lo bueno. Todos estos textos de Apocalipsis los debemos analizar antes de irnos, hermanos. Les pido por favor que
que pongamos atención. Apocalipsis 12, 3 al 6. Apareció otra señal en el cielo. He aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Pregunto, ¿a quién se refiere? Es fácil de saber a quién se refiere. ¿A quién se refiere? A Satanás, al diablo, a la serpiente antigua, que se llevó por delante la tercera parte de los ángeles del cielo en su rebelión. Y el dragón, versículo 4, se paró frente a la mujer, que representa a la mujer en Apocalipsis y en cualquier profecía. La iglesia, que estaba para dar a luz. El versículo 5 dice, ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿A quién se refiere? A Jesús. Y el versículo 6. La mujer huyó al desierto. ¿A dónde huyó Elías cuando Jezabel lo quería matar? Al desierto. Y esta mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por ¿cuántos? 1260 días. Un día en la profecía equivale a un año. Quiere decir que son 1260 años. Exactamente los mismos años de la iglesia de Tiatira. Interesante. Porque esto corresponde a la iglesia de Tiatira. Apocalipsis 13, 1 al 8, ahí mismito. Me paré sobre la arena del mar, y aquí viene lo bueno. Y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Qué se asocia cuando se habla de bestia en profecía? Reinos, imperios, reyes, poder civil. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, eso ya lo mencionamos, recuerda. Era una bestia que Juan no podía describir y entonces le pone como que se parece a un leopardo, se parece también a un león, etcétera, etcétera. Y dice, el dragón de Apocalipsis 12, que es el diablo, le dio ¿qué? Poder, su trono y grande autoridad. Eduardo, ¿podrías buscarme ahí rapidito? Los hermanos quédense aquí en Apocalipsis. Eduardo, ¿podrías buscarme rapidito Lucas 4, 6? Y mira lo que dice. O bueno, si usted lo quiere buscar, adelante. Pero quédese en Apocalipsis también. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, se lo dijo a Jesús, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. ¿Quién le entregó la autoridad de este mundo a Satanás? Adán cuando pecó. ¿Y a quién se la da el diablo? Al que él quiera. Y pues en Apocalipsis 13 se la dio a esta bestia. Volvamos a Apocalipsis. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y todo el mundo se maravilló en pos de la bestia. ¿De quién estamos hablando, hermanos? De la iglesia de Tiatira. Esa iglesia apóstata que se unió con el poder civil, así como Jezabel se unió con Acab en fornicación y adulterio, así como Herodías se unió con el rey Herodes siendo la esposa de su hermano. Esta iglesia se unió con el poder civil. Justiniano le dio la autoridad del emperador al Papa para que fuera obispo de todas las iglesias. Y adoraron al dragón. ¿En representación de quién? Indirectamente lo adoraron como había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? Interesante esto. Déjeme aclararle, todo esto lo vamos a analizar bien en la próxima entrega, en la próxima vez que estemos acá hablando de esto, pero hay que mencionarlo. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar ¿cuánto? 42 meses. ¿Cuántos días son 42 meses? 1260 días.
1260 años. Esta es otra forma de decirlo. También, si nosotros leemos Daniel capítulo 7, habla de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Los mismos 1260 días o años. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar en su nombre. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Quiénes eran los santos? Aquí está la paciencia de los santos, los que ¿qué? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Esta iglesia hizo guerra contra ellos, contra los que no aceptaron que la iglesia se uniera con el poder civil. Y eso va a pasar otra vez. La iglesia se va a unir con el poder civil. Estoy hablando de la iglesia católica, con mucho respeto. Pero es que hay algo interesante, la iglesia católica tiene hijas. Tiene hijas que hacen lo mismo que hace la madre, lo mismo que hizo Salomé, que era la hija de Herodías. La mamá le dijo lo que y ella lo hizo. Y además de todo hay un remanente. Gloria a Dios que hay un remanente. Un Elías que denuncia la fornicación, la unión que no acepta a Dios entre la iglesia y el Estado. Apocalipsis 17, 1 al 6. Ya voy a terminar. Lo he dicho ya como 3 veces. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra quién. La gran ramera. Ese es el otro nombre que se le da a Jezabel, a la iglesia de Tiatira. A la iglesia, ojo, a la iglesia que se une con el Estado, porque hay un remanente. La que está sentada sobre muchas aguas. ¿Qué significan las aguas en profecía? Multitud de gentes. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra. ¿Han qué? Fornicado. ¿Quiénes? Los reyes, el poder civil. Y se han embriagado con el vino de su fornicación. Quiero dejar esto hasta aquí. Hay que analizar esto bien la próxima vez que esté acá. ¿Qué pasó en esos 1260 años? ¿Por qué la iglesia se corrompió tanto? ¿Por qué dejó de ser esa iglesia pura? Hay que analizar el capítulo 2 de Daniel, el capítulo 7, el capítulo 8, el capítulo 11 de Daniel. Profecía, hermanos. Y déjenme decirle una cosa. Yo no sé cómo terminé en esto. Una vez yo tenía que predicar, empecé a buscar que iba a predicar y terminé predicando en la iglesia de Éfeso. Y ahora voy por la iglesia de Tiatira y yo no sé por qué. Bueno, Dios lo sabe. Tremendo. Pon la diapositiva, por favor, y miren lo que dice esta cita que encontré, usted no me lo va a creer, en un periódico. Yo estaba leyendo la noticia de lo que del año, el 6 de enero se cumplió un año de lo de la toma al Capitolio, aquí en Estados Unidos. Yo estaba leyendo sobre eso y mire lo que apareció. Cuando la verdad deja de ser objeto de interés, cualquier relato es válido. Y lo único que cobra relevancia es quién tiene los medios para imponerlo. Si nosotros dejamos de estudiar la verdad, cualquier viento de doctrina que haya por ahí, lo vamos a creer. Porque Satanás tiene el poder para hacerlo entrar en nuestra mente, hermanos. Es tremendo. La iglesia católica de Tiatira, la que todavía está bajo esa herida de muerte, aún la herida no ha sido sanada, tiene ese poder de convencer a todos porque tiene los medios. ¿Por qué? Porque se unió con el poder civil y te impone a ti una verdad. O adoras en el día que yo digo o te mueres. O haces esto o no puedes ni comprar, ni vender, ni etcétera, etcétera. Eso lo vamos a analizar. Pero mire esto. Mire esto. La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más mínimo de sus almas.
Hombres que no teman, como Elías, dar al pecado el nombre que le corresponde. Hombres cuya conciencia sea tan leal como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Amén. Nosotros necesitamos ser esa clase de hombres en este mundo que está yéndose al abismo. Hombres y mujeres que sepan llamarle al pecado por su nombre. No agüita tibia. Oh, sí, el hermano yo sé que hace eso. Oh, yo hago esto. Sí, está bien, Dios sabe, Dios me conoce, sí. No, es pecado. Y si es pecado hay que eliminarlo. Hay que moverlo, hay que quitarlo. De raíz. ¿Por qué nos da miedo, hermanos? ¿Por qué tenemos tanto miedo cuando Dios protegió a Elías? Cuando Dios permitió que Juan muriera de la manera que murió, pero sabemos que va a resucitar. Cuando Dios protegió a estas personas, que son los Elías de la iglesia de Tiatira, los valdenses, los albigenses, aquellos grupos que tuvieron que huirse a las montañas con tal de conservar pura su fe. De ellos vamos a hablar la próxima vez. Los valdenses, el Israel de los Alpes. Conservaron tan pura su fe que tuvieron que huir a las montañas. Dijeron, no, yo no me voy a mezclar aquí. Como el grupo de jóvenes que salió de la historia que les conté. Cuando estaba esa música así, ese grupo se levantó y se fue. Yo no voy a escuchar esa música, no voy a ser parte de esto. ¿Quién tú eres, hermanos? ¿Y qué estás haciendo? ¿Qué clase de evangelio estás pregonando? Y sobre todo, ¿qué clase de evangelio estás defendiendo? Porque hay que defenderlo. Y nuestro testimonio hace parte de esa defensa. Tú defiendes tu fe por la manera en que tú vives, porque eso es lo que los demás ven. Las palabras van y vienen, pero lo que tú haces es lo que los demás ven. ¿Qué estás haciendo para defender este evangelio? ¿Has pensado lo que puede costar? Ese es el himno que vamos a cantar. ¿Te has puesto a pensar cuál es el resultado del pecado? Que Dios nos ayude, hermanos, a ponernos del lado correcto. Porque esta iglesia, Tiatira, va a resurgir y va a ser igual de fornicaria. Yo diría que peor, por muy corto tiempo, no por 1260 años, que quede claro, por muy corto tiempo. Pero nos va a intentar atrapar, seducir. Vamos a hablar de la marca de la bestia, vamos a hablar de todo esto, del 666, vamos a hablar de todo eso la próxima vez que Dios me dé la oportunidad. Pero yo quiero que quede en su mente y en su corazón esto. Levántate, hermanos, con el espíritu que se levantó Elías. Pregona la verdad que tienes con el mismo espíritu que la pregonó Elías. Que no te dé miedo. Elías sintió miedo y fue y huyó, pero allá Dios lo sustentó. Y nos va a tocar, hermanos. Esto va a pasar. Ahora, no le va a pasar a aquel que se ponga del lado incorrecto. A ellos no les va a tocar al principio, pero las plagas van a caer sobre ellos. Estamos con miedo a eso de las plagas de Apocalipsis que nos van a caer. A nosotros no nos va a tocar. Si usted está del lado correcto de Dios, Dios lo va a sustentar. Ninguna plaga va a caer sobre usted, hermanos. Tenga eso claro. Estudiemos todo esto de las plagas de Apocalipsis. ¿Y a quién van a culpar de todo lo que está pasando? A los que no han sufrido las plagas, a nosotros. Y Dios nos va a sustentar. Póngase del lado correcto. Que no le dé pena que la gente sepa que usted es cristiano. Que no le dé pena si usted va con una Biblia debajo del brazo a tocar una puerta. Que no le dé pena usar las herramientas que usted tenga. Si usted no tiene más nada que hacer sino sus redes sociales, úselas en favor de llevar esta verdad y de conservarla pura. Yo tuve que quitar mis redes sociales de mi celular. Las tuve que desinstalar. Las tuve que desinstalar. Y me prometí desde el año pasado que mis redes sociales, al menos el Facebook, iba solamente a ser para pregonar la verdad que tengo. Ahí no hay nada personal mío a excepción de alguien que me etiquete.
De pronto en el Instagram un poquito de vez en cuando. Pero tuve que desactivar la invitación. Lo acabo de poner esta mañana porque estoy transmitiendo en vivo. Pero ahorita vuelvo y lo quito. Y entonces lo haré desde el computador cuando tenga el tiempo. Isaac, mire, ve, me estaban absorbiendo. Había momentos en que yo me despertaba y lo primero que quería hacer era agarrar el celular. Y entonces yo digo, y la verdad que tengo. Voy a empezar a chismosear. ¿Usted sabe cuántas personas, perdónenme que me estoy tomando el tiempo, cuántas personas pierden su tiempo en las redes sociales? Montones de horas. Se la pasan así, dándole like. No. Cuando este momento tan crucial de la historia de la humanidad, nosotros debemos estar, mire, con la Biblia en el corazón y en la boca para pregonarla. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude, que el Señor les bendiga.